de emergencia, ¿por qué son importantes las capacitaciones de prevención y la práctica de simulacros ante eventuales amenazas como un terremoto o un incendio? Esto abordamos esta mañana en el tema del día. Capitán, tenga cuidado con el helicóptero. Son emergencias reales, recientes, ocurridas en el país, en la que se puso a prueba la capacidad de respuesta del personal en situaciones críticas. En el caso del incendio ocurrido en una de las 3 torres del Ministerio de Hacienda en julio del 2017, 2 personas fallecieron y más de una decena lesionadas. Mientras, en el siniestro ocurrido el pasado 19 de marzo en la Sala Cuna del Isna, ubicado en la cercanía de la Alcaldía de San Salvador, se lograron evacuar a un poco más de 120 niños, afortunadamente sin lesiones de gravedad. Porque la brigada de evacuación tiene silbatos. Entonces ya los niños al oír el silbato empiezan, pero en cuestión de segundos, ya a salir de sus salones. Ya las maestras saben que va una adelante, una educadora atrás o al revés, y los niños van siguiendo a su educadora. También tenemos chalecos de identificación y entonces los niños ante todas esas señales pues ya fueron bien dóciles para salir. Allí la gente estaba preparada. Imagínense que fueron 124 niños que no les ocurrió nada, pero ellos tenían un plan. Y si ese plan lo ponemos en práctica, no solo por lo que ocurrió ahí un incendio, puede ser un terremoto, puede ser una inundación, ¿qué hacer en el caso de una emergencia? De estos casos hay lecciones aprendidas. La importancia de prepararse para enfrentar las emergencias. La importancia de participar en los simulacros de incendios, terremotos o cualquier eventualidad que requiera una acción coordinada y decidida para salvar vidas. Por eso es importante los simulacros, por eso es importante analizar los riesgos y por eso es importante el compromiso, ¿verdad?, de los funcionarios. Saber las rutas de evacuación, que eso es lo principal. De igual manera, pues saber en qué clase de estructura nos encontramos. De igual manera, quiénes van a ser los responsables a la hora de que alguna emergencia pues puede suceder. Se habían venido practicando varios simulacros. De cada mes está programado un simulacro, ya sea de incendio o como vivimos en este país que se mueve tanto. Incluso tenemos el plan de emergencia, que es ese es el que nos dirige y ahí sí que nos orienta, ¿verdad?, en qué, pero gracias a toda la información que se ha recibido, cómo tienen que actuar cada uno de los integrantes de las brigadas. En algunos casos, esta práctica no es tomada en serio por muchos adultos cuando se hacen en oficinas del sector público o privado. Empiezan a reír, de igual manera pues se jalan la camisa, o sea, son bromas que a la larga pues le puede llegar a quitarle la vida o a salvársela. Muchas veces la gente participa y lo hace con pena o lo hace como quien dice, bueno, esto no va a servir para nada. La verdad es que en el momento de una emergencia, si no se ha practicado, se pierde tiempo, hay desorientación, no se sabe cómo actuar. Las capacitaciones de prevención y la práctica de simulacros nos ayudan a reaccionar de manera más adecuada en momentos de verdadera emergencia. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Bueno, elementos importantes que podemos retomar de esta pieza que preparó Luis Alberto López. Realmente creo yo que el tema de los simulacros, como bien decía Luis, mucha gente no lo toma en serio. Y cuando ocurren las emergencias, ahí tenemos la realidad de que no se haya qué hacer, a dónde recurrir,
qué instrucciones son las que se dieron para enfrentar una situación como un incendio. Veíamos imágenes de situaciones como la que ocurrió en las Tres Torres, donde pues nadie quizás imaginaba que podría ocurrir un incendio. Lo que vimos que pasó en la guardería del ISNA, también otra situación de emergencia en la que había la vida de niños pues en peligro, una realidad. Y quizás si lo vemos en un espacio más pequeño, los accidentes que ocurren a diario en el tráfico, realmente a veces la gente no sabe ni cómo reaccionar ni a quién llamar en casos de emergencia, y es quizá porque no nos hemos mentalizado de que este tipo de cosas suceden y cuando menos los esperamos, pues nos toca estar a nosotros en medio de una emergencia. Bueno, muchas veces escuchamos una sirena y el simple hecho de que hay que apartarse, que hay que hacerse a la derecha y dejar que pasen los cuerpos de socorro, las ambulancias, muchas veces ni siquiera eso se hace, así que es bien importante reflexionar en la importancia que tiene el que estemos preparados y el que sepamos que esto ocurre todos los días prácticamente. Y ojo que las actividades que son programadas como simulacros no solo son de mucha utilidad en sitios de trabajo o estudios, sino también puede usted hacerlo dentro de su familia. Puede ser una buena actividad determinar cuáles son las rutas de evacuación que usted tiene ante cualquier tipo de circunstancias, ya sea un incendio, ya sea también un terremoto, no lo sabemos. Lo importante es dar ese ejemplo a nuestros hijos también, ¿verdad? Y determinar con mucha seriedad y tomar en serio esta actividad como algo que va a tener la seguridad de nuestra familia en próximas emergencias. Entre la población, al parecer, hay ya un mayor nivel de conciencia con relación a la importancia de prepararse ante una eventual emergencia a la que estamos expuestos todos los días. También se ha creado la conciencia que los simulacros son importantes para reducir los riesgos durante las mismas. Estas son algunas de las opiniones de los ciudadanos. Escuchemos. Los simulacros son importantes porque de esa manera es como que vivamos un momento real. Y a veces cuando las cosas suceden, no hayamos qué hacer esos momentos. Y los simulacros nos permiten entrenarnos y estar listos ante un caso ya real. Porque eso es lo que pasa, cuando suceden las cosas, nos bloqueamos y no sabemos qué hacer. Cuando uno no sabe de primeros auxilios, nos dan lo necesario para que vayamos aprendiendo cuando sea necesario un simulacro así, porque nadie nace sabido. Aunque muchas personas quizás dicen que es ridículo hacer un simulacro y ver, digamos, cómo los niños a veces se disfrazan de que ellos han sido accidentados, ¿verdad? Pero es importante porque así, digamos, en el momento cuando hay un temblor, ¿qué hago? Primero guardar la calma. Y los niños, ¿qué hacen? Salen con las manos aquí para protegerse. Entonces, si uno no hace un simulacro, o sea, no va a tener ese conocimiento de qué hacer en el momento que pasen las cosas, ¿verdad? Quizás a veces no tenemos que intervenir directamente para atender una emergencia, pero sí contribuir, como ya bien decía Célida, a apartarnos, por lo menos si vamos en un vehículo, a apartarnos para que pasen las ambulancias, porque a veces es lamentable ver también como mucha gente cuando ve que pasa la ambulancia se va detrás porque va abriendo paso. Sí. Entonces eso no se vale, entonces porque sabemos que en una situación del trabajo de un socorrista, del trabajo de alguien que maneja una ambulancia, la vida de alguien depende de ese trabajo. Entonces creo que tenemos que por lo menos estar conscientes de que podemos contribuir a salvarle la vida a alguien con el simple hecho de dejar que los que saben hagan lo que tienen que digamos, la labor para la que han sido entrenados. Exactamente, y bueno, también muchas veces nos volvemos insensibles ante el dolor ajeno y esto no puede seguir ocurriendo. Lo hemos visto recientemente con un video que se viralizó de un accidente en el cual pues se escuchaba el llanto de no solamente de un bebecito, sino que también de la gente que había resultado lesionada y bueno, pues que las personas se tomen el tiempo mejor de captar un video en vez de acercarse. Bueno, yo sé que muchas veces no tenemos la preparación técnica para darle atención, los primeros auxilios a una persona, pero sí por lo menos alguna palabra de aliento, ¿verdad? Ante el dolor, ante una emergencia que pueda ocurrir. O hacer una llamada de emergencia. Totalmente, en ese momento. Llamar a los cuerpos de socorro. Ahora, si ya llamaste y la persona está inconsciente igual, unos dirán, bueno, ¿puedes registrar en video esto? ¿O no se puede? El problema es que a veces mucha gente lo graba, los videos para subirlos a las redes sociales. Y a veces creo que irrespetamos también el derecho de las víctimas y los revictimizamos cuando, digamos, cuando un video de una persona accidentada termina, digamos, en redes sociales y termina siendo, digamos, un espectáculo y no una situación que genere conciencia de la importancia
de colaborar a enfrentar una emergencia. Bueno, por ejemplo, lo que pasó en la carretera al Puerto de la Libertad el viernes. Había unos videos que circulaban en redes sociales justamente a los cuales nosotros los medios tenemos acceso también, pero no lo mostramos en una pantalla de un canal de televisión abierta, en un medio masivo de comunicación, por lo mismo, porque es una falta de respeto a las personas, se viola la ética, un montón de cosas. Pero circulan en redes y alguien nos puede ver. ¿Crea esto conciencia? ¿Cómo hacemos para que esto en realidad, lejos de ser un espectáculo, como decimos, sirva también para crear esa conciencia y decir, vamos a procurar que esto se dé menos, ¿no?, de nuestro país? Yo creo que este tema da para otra discusión de tema del día, porque está también bien amplio. Bueno, hablando también de los accidentes de tránsito, nos establecemos contacto con nuestro compañero Gerardo Borja, que nos informa sobre uno que acaba de suceder en la calle Aguacaliente. Adelante, Gerardo.